Era demasiado grande. Ella rogó por ayuda, y lo que hizo él sorprendió a todos. Ella se despertó con la sensación de que aquel día sería diferente. Desde que salió del trabajo la noche anterior, no podía dejar de pensar en todo lo que tenía que hacer. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando su habitación de manera suave, pero la calma de la mañana no lograba calmar la inquietud que sentía en el estómago. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. A pesar de la tranquilidad de su hogar, había un problema que la había estado preocupando durante semanas. Un objeto muy grande, pesado y complicado estaba bloqueando su camino, impidiéndole avanzar con su vida. No era algo que pudiera ignorar. Cada vez que intentaba continuar con sus tareas diarias, se encontraba frente a ese obstáculo, recordándole que no podía manejarlo sola. Intentó varias veces moverlo, reorganizar su espacio y buscar soluciones por su cuenta, pero nada parecía funcionar. La frustración la envolvía poco a poco. Mientras tomaba un sorbo de café, miró el objeto de nuevo. Era mucho más grande de lo que había imaginado. La luz de la mañana hacía que sus bordes se vieran más imponentes, y por un momento, la duda y la inseguridad se apoderaron de ella. ¿Cómo voy a hacerlo sola?, se preguntó en voz baja. Sus pensamientos se aceleraban y su mente buscaba maneras de resolverlo, pero cada plan que inventaba parecía más complicado que el anterior. Decidió salir al patio para respirar aire fresco y pensar con claridad. Caminó despacio, sintiendo la brisa suave sobre su rostro. Los pájaros cantaban, y la naturaleza parecía recordarle que no todo era difícil en el mundo, que incluso los problemas grandes podían tener solución. Mientras caminaba, recordó cómo, en el pasado, había enfrentado situaciones difíciles y había logrado salir adelante. Pero esta vez era diferente, el tamaño del obstáculo la hacía sentir impotente. Su confianza comenzaba a tambalearse, y un nudo se formó en su garganta. Ella sabía que no podía quedarse paralizada por el miedo. Con cada intento fallido, la frustración se hacía más fuerte, y con ella, la sensación de que necesitaba ayuda. Pensó en quién podría acudir, en quién podría ofrecerle apoyo para que, juntos, lograran superar lo que parecía imposible. Sin embargo, también sentía cierto miedo de mostrar su vulnerabilidad. No era fácil admitir que no podía hacerlo sola. Durante años había tratado de manejar todo por sí misma, creyendo que pedir ayuda era señal de debilidad. Pero ahora, frente a un desafío tan grande, comprendió que la fortaleza verdadera no siempre significa enfrentar todo sola. Regresó a la habitación y observó el objeto una vez más. Su mente buscaba soluciones, pero la claridad no llegaba. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la tensión de la situación. Se sentó en el borde de la cama y respiró profundamente, tratando de calmar los pensamientos que giraban sin descanso. Cada intento de encontrar una estrategia parecía inútil. Y allí, en medio de la incertidumbre, apareció una sensación de urgencia, necesitaba actuar pronto, pero no sabía cómo. El teléfono sobre la mesa sonó de manera inesperada. Era un mensaje de alguien que ella respetaba mucho, alguien que siempre había mostrado generosidad y disposición para ayudar a los demás. Un impulso interno la llevó a escribirle, no necesitaba ser un mensaje largo ni complicado, solo unas palabras sinceras pidiendo ayuda. Con cada letra que escribía, sentía que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Admitir que necesitaba ayuda no era fácil, pero de alguna manera, era liberador. Mientras enviaba el mensaje, la protagonista no podía dejar de mirar el objeto. Su tamaño seguía pareciendo intimidante, pero ahora había algo distinto, una chispa de esperanza. Había dado el primer paso para resolver el problema, y aunque aún no sabía cómo se iba a solucionar, algo dentro de ella le decía que no estaba sola. La anticipación de lo que podría suceder llenaba su mente con preguntas, pero también con una curiosidad que la mantenía atenta. Poco a poco, se dio cuenta de que el obstáculo, aunque grande, no era insuperable.
No era solo un objeto físico, también era un reflejo de sus miedos, de las dudas que llevaba dentro. Al reconocer que no podía manejarlo sola, estaba empezando a aprender algo más profundo. La fuerza de la vida muchas veces reside en la colaboración, en la capacidad de aceptar ayuda y compartir cargas. La sensación de alivio comenzó a mezclarse con la ansiedad, creando una mezcla extraña pero motivadora. Mientras esperaba una respuesta, decidió reorganizar un poco el espacio a su alrededor, haciendo pequeños ajustes que podrían facilitar lo que vendría. Cada movimiento era un recordatorio de que no estaba completamente indefensa. Había tomado la decisión de no rendirse, de enfrentar la situación con paciencia y con apertura hacia los demás. La mañana transcurría lentamente, y cada minuto parecía alargar la expectativa, pero también fortalecía su determinación. Finalmente, escuchó un sonido de notificación en su teléfono. El corazón le dio un pequeño salto. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. Había dado el primer paso, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, había comenzado un camino que podría llevarla a superar aquello que parecía demasiado grande. Esa sensación de esperanza, mezclada con la incertidumbre, marcaba el inicio de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Después de enviar el mensaje, ella sintió como una mezcla de nerviosismo y esperanza comenzaba a recorrer su cuerpo. Cada sonido que provenía de su teléfono hacía que se detuviera un instante, con la mente llena de especulaciones sobre la respuesta que podría recibir. ¿Lo ayudaría? ¿Se tomaría el tiempo para escucharla y ofrecer alguna solución? Estas preguntas le daban vueltas en la cabeza mientras intentaba concentrarse en algo más, pero la ansiedad parecía imposible de ignorar. Decidió levantarse y caminar por la habitación. Observó con atención el objeto que le había estado causando tanto estrés. A simple vista parecía inamovible, casi intimidante, pero ella comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La textura de la superficie, la forma en que la luz se reflejaba en sus bordes, incluso pequeños detalles que podrían facilitar moverlo si alguien más la ayudaba. Con cada observación, su mente se llenaba de pequeñas ideas, aunque todavía no sabía cómo llevarlas a la práctica. Mientras estaba concentrada, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. Su corazón se aceleró, pero respiró hondo antes de contestar. Al escuchar la voz del otro lado, un alivio inmediato recorrió su cuerpo. La persona no solo había respondido, sino que lo hizo con amabilidad y disposición. Ella explicó la situación con detalle, describiendo el tamaño del objeto, su peso y la sensación de impotencia que le provocaba. Su voz temblaba un poco, pero había claridad en cada palabra. La otra persona escuchaba atentamente, haciendo preguntas que demostraban interés genuino. Tras unos minutos de conversación, surgieron las primeras ideas. No eran soluciones definitivas, pero sí un plan inicial para enfrentar el problema. Era evidente que no se trataba de algo que pudiera resolverse sola, y esa aceptación hizo que su carga emocional comenzara a disminuir. La sensación de desesperación que la había acompañado durante semanas se mezclaba ahora con una chispa de entusiasmo. Por primera vez, sentía que había una posibilidad real de superar el obstáculo. Decidió preparar el espacio a su alrededor para que fuera más fácil trabajar cuando la ayuda llegara. Movió algunos muebles, despejó el área y se aseguró de que no hubiera objetos que pudieran estorbar. Mientras organizaba, su mente no dejaba de imaginar distintos escenarios. ¿Qué pasaría si el plan no funcionaba? ¿Qué haría si el objeto era demasiado pesado incluso con ayuda? Cada pensamiento la hacía reflexionar sobre la importancia de la paciencia, la estrategia y la colaboración. Pasó un tiempo que le pareció eterno, pero finalmente escuchó pasos en la entrada. Era él. Su presencia llenó la habitación de una calma inesperada, como si con solo estar allí el problema ya pareciera un poco más pequeño. Ella lo recibió con una mezcla de alivio y gratitud. Él no dijo nada de inmediato, simplemente observó el objeto y asintió levemente, mostrando que entendía la magnitud del desafío. Sin necesidad de palabras, había una comunicación silenciosa que decía,
lo enfrentaremos juntos. Antes de intentar mover nada, él comenzó a evaluar la situación con atención. Tocó suavemente el objeto, comprobó su estabilidad y buscó los puntos que podrían ser más fáciles de manejar. Ella lo observaba con interés, aprendiendo de cada movimiento, absorbiendo cada detalle de su enfoque meticuloso. Había algo en la manera en que él analizaba el problema que le inspiraba confianza, no era impulsivo, no parecía abrumado, estaba concentrado, seguro y listo para actuar. Luego, sin hacer alarde ni dramatismo, comenzó a preparar las herramientas que podrían ayudar a mover el objeto. Pequeños accesorios, cuerdas y soportes se acomodaban con precisión, mostrando que había pensado en soluciones creativas incluso antes de llegar. La joven se dio cuenta de que no solo tenía ayuda física, sino también una mente estratégica que podía convertir lo imposible en posible. Empezó a sentirse menos ansiosa y más esperanzada. La tensión en sus hombros se relajaba poco a poco, reemplazada por la sensación de que estaban construyendo algo juntos. Cuando todo estuvo listo, él le pidió que lo ayudara con pequeños pasos, mostrando que no necesitaba cargar con todo sola. Cada acción era medida, planificada, y ella aprendía a coordinarse con él de manera natural. La colaboración se sentía fluida, no había órdenes ni imposiciones, solo trabajo conjunto con respeto y atención. Por primera vez, comprendió que la ayuda no significaba perder control, sino complementarlo de manera efectiva. A medida que avanzaban, la dificultad no desaparecía, pero la forma en que la enfrentaban hacía que pareciera menos abrumadora. Cada pequeño movimiento del objeto era un logro compartido, y cada éxito les daba motivación para continuar. La joven comenzó a sonreír mientras sentía que la carga emocional que había sentido durante semanas disminuía. La sensación de estar acompañada, de no estar sola frente a un desafío grande, era más poderosa de lo que había anticipado. Durante el proceso, surgieron conversaciones ligeras y momentos de humor que hicieron la tarea más llevadera. Ella se sorprendió de lo fácil que era confiar en él, de cómo su presencia calmaba la ansiedad y transformaba el miedo en acción. No solo estaba resolviendo un problema físico, sino también aprendiendo lecciones sobre la paciencia, la planificación y la fuerza que surge al trabajar en equipo. Cuando finalmente lograron mover el objeto a un lugar seguro, ambos respiraron aliviados. La joven no podía dejar de mirar a su alrededor, admirando no solo el resultado, sino también todo lo que había aprendido durante el proceso. El obstáculo que parecía imposible de superar había sido enfrentado con cuidado, ingenio y colaboración. Su corazón se llenó de gratitud, no solo por la ayuda física, sino por la manera en que él había respetado su participación y su dignidad en todo momento. Ella comprendió algo importante: los desafíos grandes no desaparecen con la fuerza bruta ni con la prisa, sino con la paciencia, la estrategia y la disposición para aceptar ayuda cuando es necesario. Había aprendido que reconocer las propias limitaciones no es señal de debilidad, sino un paso hacia la solución. Además, había descubierto que compartir una carga puede transformar la experiencia en algo positivo, e incluso divertido, cuando se cuenta con la compañía correcta. Después de que todo estuvo en su lugar, se sentaron juntos a descansar un momento. La joven se permitió respirar profundamente, sintiendo cómo la tensión acumulada se desvanecía. Podía escuchar su propio corazón, ahora más tranquilo, y el silencio de la habitación ya no parecía intimidante, sino reconfortante. Había comenzado un camino que no solo resolvía un problema práctico, sino que también fortalecía su confianza para enfrentar futuros retos. A través de la experiencia, ella comprendió que cada obstáculo tiene un propósito, no solo desafía nuestras habilidades, sino que también nos enseña sobre la importancia de la colaboración, la creatividad y la paciencia. Lo que parecía demasiado grande para una sola persona se volvió manejable cuando alguien más estaba dispuesto a compartir el esfuerzo. Y lo más sorprendente fue cómo la situación, que antes provocaba ansiedad y preocupación, terminó siendo una experiencia que la fortaleció y le mostró nuevas formas de enfrentar la vida. Mientras observaba el objeto ahora seguro en su lugar, una sonrisa se dibujó en su rostro.
No solo habían resuelto el problema, sino que ella había aprendido una lección valiosa sobre la confianza, la colaboración y la importancia de aceptar ayuda cuando es necesaria. Lo que comenzó como un día lleno de preocupación y frustración terminó convirtiéndose en un momento de crecimiento personal y alivio compartido. Después de haber logrado mover el objeto a un lugar seguro, ella pensó que todo el desafío había terminado. Pero mientras respiraba tranquila y observaba el resultado de su esfuerzo, se dio cuenta de que aún quedaba una parte que parecía aún más complicada. El objeto estaba colocado de manera estable, sí, pero había algo en el que requería un cuidado especial, un ajuste final que no podía dejarse al azar. La tensión volvió a aparecer, aunque esta vez no era desesperación, sino la sensación de que el momento decisivo estaba cerca. Él, que había trabajado con ella desde el principio, notó su mirada preocupada. Sin decir nada de inmediato, se acercó y comenzó a analizar nuevamente el objeto, buscando la mejor manera de terminar la tarea. Ella lo observaba con atención, aprendiendo de su enfoque. Cada movimiento que él hacía tenía un propósito, cada gesto parecía medido con precisión. La forma en que evaluaba la situación le enseñaba algo importante: los problemas grandes requieren paciencia y estrategia, y no se pueden resolver con prisa ni con decisiones impulsivas. Mientras tanto, la joven comenzó a participar más activamente. Aunque antes había sentido miedo de equivocarse o de estorbar, ahora se sentía parte del proceso. Él le indicaba pequeñas acciones que podía realizar, como mover un extremo ligeramente, sostener algo en su lugar o ajustar la posición de ciertos elementos. Cada instrucción era clara, y cada acción que ella realizaba le daba confianza. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de fuerza física o habilidades individuales, sino de coordinación, atención y trabajo en equipo. El sol comenzaba a bajar lentamente, y la luz cálida de la tarde iluminaba la habitación de manera especial. Esa luz suave hacía que el objeto, que antes parecía intimidante, ahora se viera menos amenazante, casi como si reflejara el progreso que habían logrado. Cada pequeño ajuste era un paso hacia la resolución final, y la joven se sentía motivada a continuar. La sensación de logro y la expectativa del resultado la mantenían concentrada y atenta. De repente, se presentó un desafío inesperado: el objeto comenzó a inclinarse de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Por un instante, el miedo regresó, pero rápidamente él reaccionó. Con movimientos rápidos y precisos, ajustó la posición del objeto y logró estabilizarlo. La joven lo miró con sorpresa y admiración. Su reacción había sido tan natural que parecía fácil, aunque ella sabía que no lo era. En ese momento entendió por qué tantas personas confiaban en él: no solo era capaz de manejar situaciones difíciles, sino que también mantenía la calma cuando las cosas se complicaban. Aprovechando ese momento, él le explicó la importancia de observar cada detalle antes de actuar, de anticipar posibles dificultades y de mantener la concentración incluso cuando la situación parecía controlada. Ella escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Era más que una lección práctica, era un aprendizaje sobre cómo enfrentar desafíos grandes en cualquier aspecto de la vida. La joven comenzó a darse cuenta de que este momento no solo estaba resolviendo un problema físico, sino también transformando su manera de pensar. Mientras continuaban ajustando el objeto, surgieron momentos de colaboración creativa. Juntos ideaban pequeñas soluciones que ninguno de los dos había considerado antes. Ella se sorprendió de la facilidad con la que podían coordinar sus ideas y acciones. Lo que parecía imposible al principio se volvía más manejable con cada paso. La confianza entre ambos crecía, y esa sensación de seguridad hacía que la tarea fuera más llevadera. Cada pequeño logro reforzaba la idea de que, con paciencia y cooperación, incluso los problemas más grandes pueden superarse. Durante este proceso, también aparecieron momentos de humor y ligereza. Aunque el trabajo requería concentración, ambos se permitían bromear suavemente sobre lo complicado que parecía todo. Esos momentos de risa reducían la tensión y hacían que la experiencia fuera más agradable.
La joven se dio cuenta de que la actitud con la que se enfrentan los problemas puede cambiar completamente la percepción de la dificultad. No solo se trataba de esfuerzo físico, sino también de mantener la mente tranquila y positiva. A medida que el objeto finalmente se acercaba a la posición ideal, la emoción creció. Cada movimiento final requería precisión y coordinación, y ambos trabajaban en perfecta sincronía. La joven sentía una mezcla de nervios y entusiasmo, sabiendo que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era la anticipación de un logro que parecía casi imposible minutos antes. Finalmente, llegaron al último ajuste. Con cuidado, verificaron que todo estuviera estable y seguro. El objeto, que había sido un desafío enorme, ahora estaba colocado de manera perfecta, firme y equilibrada. La joven no podía creer lo que habían logrado juntos. La sensación de satisfacción y alivio era intensa, y una sonrisa iluminó su rostro. Había aprendido que, aunque los problemas puedan parecer gigantescos, la combinación de paciencia, estrategia y colaboración puede transformar lo imposible en posible. Mientras respiraban profundamente, él la miró y le dijo algo simple pero significativo: «Ves, no estaba tan grande después de todo. Solo necesitaba un poco de ayuda y la manera correcta de enfocarlo». Ella asintió, comprendiendo que no solo habían resuelto un problema físico, sino que también había una lección más profunda detrás de toda la experiencia: la importancia de la confianza, la colaboración y la perseverancia. Después de unos momentos de descanso, comenzaron a conversar sobre cómo podrían enfrentar situaciones similares en el futuro. Él le enseñó a planificar cuidadosamente, a evaluar cada detalle antes de actuar y a pedir ayuda cuando era necesario. La joven tomó nota mentalmente de cada consejo, sintiendo que había aprendido mucho más que una simple técnica para mover un objeto pesado. Estaba aprendiendo a enfrentar la vida con calma, estrategia y confianza en los demás. La tarde continuaba avanzando, y con ella, la joven sentía cómo la experiencia la transformaba. Lo que comenzó como un problema intimidante ahora se había convertido en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Su miedo inicial se había transformado en seguridad y esperanza, y cada paso del proceso la había enseñado algo valioso sobre la paciencia, la colaboración y la resiliencia. Mientras guardaban las herramientas y revisaban que todo estuviera en orden, la joven reflexionó sobre lo que había pasado. Había enfrentado un desafío grande, había pedido ayuda y había trabajado junto a alguien con experiencia y calma. Cada decisión, cada pequeño ajuste y cada momento de colaboración habían sido pasos hacia la resolución. La experiencia le enseñó que no hay problema tan grande que no pueda enfrentarse si se aborda con la actitud correcta y con la compañía adecuada. Finalmente, se permitió un momento para admirar el resultado. El objeto estaba en su lugar, seguro y estable. Ella sentía una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. No solo por la ayuda que había recibido, sino por lo que había aprendido sobre sí misma, que podía reconocer sus límites, pedir ayuda y trabajar en equipo sin perder su propia voz ni su iniciativa. La experiencia se había transformado en una lección de vida que nunca olvidaría. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, bañando la habitación con un tono cálido y dorado, ambos se sentaron a descansar. La joven miró el objeto con una sonrisa, comprendiendo que cada desafío grande puede convertirse en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer las relaciones con quienes nos rodean. Lo que había parecido imposible momentos antes, ahora era un recuerdo de paciencia, colaboración y creatividad. Con el corazón más ligero y la mente llena de nuevas ideas, ella comprendió que los obstáculos grandes no solo prueban nuestra fuerza física, sino también nuestra capacidad de planificación, paciencia y colaboración. Había aprendido que la verdadera grandeza no estaba en enfrentar todo sola, sino en saber cuándo y cómo aceptar ayuda. Este aprendizaje, silencioso pero profundo, le daría fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro con confianza y optimismo. La tarde avanzaba y el ambiente estaba tranquilo, casi como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ella miraba el objeto, ahora estable, y sentía una mezcla de satisfacción y agotamiento.
Todo parecía estar bajo control, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse si realmente habían terminado. El tamaño del objeto y la dificultad de la tarea le recordaban que, incluso cuando algo parece solucionado, siempre puede haber un detalle que se escape. De repente, él sugirió algo que la tomó por sorpresa. Con calma, pero con un brillo en los ojos que demostraba entusiasmo, le propuso intentar un método que ella no había considerado. No era arriesgado, pero sí inesperado. La joven lo miró con curiosidad y un poco de incredulidad. No podía imaginar cómo aquello podría funcionar, pero la confianza que sentía hacia él era suficiente para animarla a seguir sus indicaciones. «Confía en mí», dijo él con una sonrisa tranquila. Ella asintió, un poco nerviosa pero decidida a intentarlo. La tensión volvió a aparecer, pero esta vez no era miedo, sino expectativa. Cada movimiento debía ser preciso y coordinado, y ambos se prepararon para ejecutar la idea de manera cuidadosa. La joven sentía como su corazón latía más rápido, pero al mismo tiempo, había algo emocionante en ese momento, la posibilidad de ver que lo imposible podía volverse posible de manera inesperada. Comenzaron a trabajar según el nuevo plan. Él dirigía los pasos con claridad y paciencia, indicándole qué hacer y cómo hacerlo. Cada acción requería concentración y atención, y la joven se sorprendió de lo mucho que había aprendido hasta ahora sobre cómo manejar un problema grande. Su participación no era solo física, sino también mental, debía pensar en cada movimiento, anticipar posibles inconvenientes y adaptarse a cada situación. A medida que ejecutaban el plan, la joven comenzó a notar algo sorprendente. No solo funcionaba lo que él había ideado, sino que parecía más fácil de lo que cualquiera de los dos había esperado. Cada ajuste que hacían lograba avances más grandes de lo que había imaginado posible. Su sorpresa aumentaba con cada paso exitoso, y no podía dejar de sonreír mientras veía cómo lo que antes parecía inalcanzable ahora tomaba forma. Mientras avanzaban, él mostró un recurso inesperado. Sacó un objeto pequeño que había traído consigo, algo que no había mencionado antes. Con ese detalle, la tarea que parecía gigante se volvió manejable de una manera que nadie podría haber anticipado. La joven lo miró con asombro, era una solución creativa, inteligente y sorprendentemente simple. Por un momento, se sintió como si hubiera estado enfocada en lo complicado, y él, con calma, había encontrado la manera de hacerlo fácil. El objeto comenzó a moverse de manera más fluida. Cada paso requería coordinación, pero ahora había una sensación de ritmo y armonía que hacía que la tarea fuera casi disfrutable. La joven no podía creer la diferencia entre la primera vez que había intentado moverlo sola y lo que estaban logrando juntos. Lo que antes parecía abrumador, ahora se sentía alcanzable y hasta inspirador. La sorpresa no era solo por el método, sino por la forma en que la combinación de creatividad, estrategia y colaboración podía transformar cualquier situación. En un momento, él la miró y le dijo con una sonrisa, a veces, los problemas grandes solo necesitan un cambio de perspectiva. Ella entendió la profundidad de sus palabras mientras ajustaba el último detalle que le había indicado. La frase resonaba en su mente, no era que el desafío hubiera cambiado, sino que su manera de enfrentarlo sí. La joven sintió un nuevo respeto por la importancia de la creatividad y la paciencia en la resolución de problemas, y por cómo la ayuda correcta puede hacer maravillas. El giro sorprendente ocurrió cuando lograron levantar una parte del objeto que hasta entonces parecía imposible de mover. La combinación de su esfuerzo y la solución que él había ideado permitió que el objeto se desplazara con facilidad, generando una sensación de alivio y alegría inmediata. La joven no podía contener la emoción, lo que parecía demasiado grande para cualquiera de los dos, ahora estaba completamente bajo control. La sorpresa fue tal que ambos se rieron, liberando la tensión acumulada durante horas de trabajo concentrado. Mientras terminaban de colocar el objeto en su posición final, la joven reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Había aprendido que la paciencia, la creatividad y la colaboración podían superar cualquier obstáculo, por grande que pareciera. Su admiración por él crecía,
no solo por su habilidad física y mental, sino por la calma, la seguridad y la disposición para compartir la carga de manera justa y respetuosa. Cada gesto y cada indicación habían demostrado que la verdadera grandeza estaba en la combinación de ingenio y cooperación. La habitación, antes llena de tensión y preocupación, ahora estaba tranquila. El objeto estaba en su lugar, seguro y estable, y la joven podía finalmente respirar con alivio. La sensación de logro era intensa, mezclada con gratitud y satisfacción. Ella se dio cuenta de que el momento decisivo había cambiado no solo el estado físico del objeto, sino también su manera de ver los problemas. Había comprendido que incluso lo que parecía imposible podía resolverse si se abordaba con creatividad y ayuda. Mientras ambos recogían las herramientas y revisaban que todo estuviera bien, la joven no podía dejar de sonreír. La sorpresa del método inesperado y la efectividad del plan habían transformado lo que podría haber sido un simple trabajo en una lección profunda sobre paciencia, estrategia y colaboración. Cada detalle, cada pequeño ajuste y cada indicación clara habían demostrado que la combinación correcta de ideas y esfuerzos puede superar cualquier dificultad. Finalmente, se sentaron juntos a descansar, dejando que la satisfacción del momento se asentara. Ella miraba el objeto con una mezcla de admiración y asombro, consciente de que lo que había logrado junto a él era mucho más que un simple éxito físico. Era una experiencia que le enseñaba sobre la importancia de la confianza, la paciencia y la disposición para aceptar ayuda. La tarde, bañada por la luz dorada, parecía celebrar su logro con una calma y belleza inesperadas. Ella reflexionaba sobre la experiencia mientras bebía un poco de agua y respiraba profundamente. Todo había comenzado con un desafío que parecía demasiado grande para enfrentar sola. Cada paso del proceso, desde el primer intento hasta la solución creativa final, había sido una lección de vida. La joven entendió que reconocer la necesidad de ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría, y que con la colaboración adecuada, incluso los obstáculos más imponentes pueden superarse. El giro sorprendente de la situación no solo resolvió el problema físico, sino que también fortaleció su confianza y su visión sobre los desafíos futuros. La experiencia le enseñó que cada obstáculo tiene múltiples soluciones y que la paciencia, la creatividad y la disposición a trabajar en equipo pueden transformar cualquier situación. Lo que había comenzado como una tarea abrumadora terminó siendo un recuerdo de perseverancia, ingenio y cooperación. Mientras la tarde se convertía en noche, la joven se sintió más ligera, no solo físicamente, sino emocionalmente. La tensión, el miedo y la ansiedad que la habían acompañado durante semanas habían sido reemplazados por alivio, orgullo y gratitud. Había aprendido que los grandes problemas no son insuperables, simplemente requieren un enfoque diferente, paciencia y, sobre todo, la disposición para aceptar ayuda de manera inteligente y respetuosa. El giro inesperado también le mostró que las soluciones más efectivas no siempre son las más obvias ni las más rápidas. A veces, lo que parece complicado puede resolverse con creatividad, ingenio y colaboración. La joven comprendió que la verdadera sorpresa no estaba solo en la solución del problema, sino en todo lo que había aprendido a lo largo del proceso, sobre sí misma, sobre la importancia de pedir ayuda y sobre cómo enfrentar desafíos de manera efectiva y positiva. Cuando finalmente se levantaron para revisar una última vez el objeto, ambos compartieron una mirada de complicidad y satisfacción. La joven sonrió, consciente de que había sido testigo de algo extraordinario, la transformación de un problema gigantesco en un logro alcanzable, gracias a la estrategia, la creatividad y la ayuda inesperada. La lección quedaría grabada en su memoria, no solo por el resultado, sino por la manera en que se había alcanzado. Al cerrar la puerta y dejar que la habitación quedara tranquila, la joven se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. El día había comenzado con ansiedad, preocupación y un desafío que parecía imposible. Ahora, gracias al giro sorprendente, todo se veía diferente, la tarea que antes la intimidaba se había convertido en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer la confianza en los demás y en sí misma. Con una sensación de logro profundo y el corazón ligero,
comprendió que los desafíos grandes no solo ponen a prueba nuestra fuerza, sino también nuestra paciencia, creatividad y capacidad de colaboración. La sorpresa que él había preparado no solo resolvió el problema, sino que le mostró la importancia de mantener la mente abierta, de aceptar ayuda y de buscar soluciones creativas ante lo inesperado. Después de que el giro sorprendente resolviera el desafío, la joven se sentó un momento, respirando profundamente y dejando que la calma se asentara en su cuerpo. La habitación, que había estado llena de tensión y preocupación, ahora estaba tranquila, iluminada por la luz suave de la tarde que comenzaba a desaparecer. Todo parecía en su lugar, estable y seguro. Ella miraba el objeto con una mezcla de alivio y orgullo, consciente de lo lejos que había llegado desde la mañana, cuando la ansiedad y la duda la habían acompañado durante horas. Mientras tanto, él se acercó a ella y sonrió, no con orgullo personal, sino con la satisfacción de ver que su colaboración había marcado la diferencia. Había sido un día largo y lleno de retos, pero también uno lleno de aprendizaje y descubrimientos. La joven se dio cuenta de que lo que habían logrado no era solo mover un objeto físico, sino también transformar su manera de enfrentar los problemas. Cada paso, cada ajuste y cada momento de colaboración habían sido lecciones que no se olvidarían fácilmente. Se levantó y comenzó a organizar un poco la habitación, guardando las herramientas que habían usado y asegurándose de que todo estuviera en orden. A cada movimiento, reflexionaba sobre lo que había aprendido, la paciencia, la estrategia y la importancia de pedir ayuda cuando era necesario. Había comprendido que la fortaleza no siempre reside en hacer todo sola, sino en reconocer cuando alguien más puede aportar y cómo trabajar juntos hacia un mismo objetivo. Mientras guardaban las últimas cosas, la joven comenzó a hablar sobre cómo se había sentido durante todo el proceso. Compartió sus dudas, sus temores y también la sorpresa que había sentido al ver la manera creativa en que él había enfrentado el problema. Él la escuchaba atentamente, mostrando interés genuino por sus palabras. No solo habían trabajado en conjunto físicamente, sino que también habían compartido emociones, pensamientos y aprendizajes, fortaleciendo así su confianza y respeto mutuo. Al mirar el objeto una última vez, ella sintió un gran alivio. Lo que al principio parecía gigantesco, intimidante y casi imposible de manejar, ahora estaba perfectamente colocado y seguro. La sensación de logro y satisfacción se mezclaba con gratitud y admiración. Había aprendido que incluso los problemas más grandes pueden resolverse con creatividad, estrategia y colaboración. Lo que parecía un obstáculo insuperable se había convertido en un recordatorio de la importancia de la paciencia, la preparación y la disposición a trabajar en equipo. Se sentó nuevamente junto a él, descansando después de la intensidad del día. Su respiración era más tranquila, su mente más clara y su corazón ligero. Había algo especial en ese momento, no solo habían alcanzado el objetivo, sino que la experiencia había transformado su forma de ver los retos y su confianza en sí misma. La joven se dio cuenta de que había aprendido algo mucho más valioso que la resolución de un problema físico, había aprendido sobre su propia capacidad de enfrentar desafíos con ayuda y estrategia. Mientras hablaban, reflexionaban sobre cómo cada momento del día había contribuido al resultado final. Recordaron los pequeños errores, los ajustes inesperados y las soluciones creativas que habían surgido en el camino. Cada paso fue una oportunidad para aprender, y cada dificultad superada fortaleció su confianza. La joven entendió que los grandes problemas no solo prueban nuestras habilidades, sino también nuestra actitud, paciencia y disposición a aceptar ayuda cuando es necesaria. El sol comenzó a ocultarse, bañando la habitación con un tono cálido y dorado. La luz suave parecía acompañar la sensación de tranquilidad que sentían ambos. La joven respiró profundamente, dejando que la calma se instalara por completo en su mente y cuerpo. Había recorrido un camino que había comenzado con miedo y ansiedad, pero que ahora terminaba con orgullo, satisfacción y una lección valiosa que la acompañaría para siempre. Mientras se levantaba para salir de la habitación, la joven reflexionó sobre todo lo que había sucedido.
Había aprendido que los obstáculos grandes no solo son desafíos físicos, sino oportunidades para crecer y aprender. La colaboración, la creatividad y la paciencia son herramientas poderosas que pueden transformar cualquier situación. Había comprendido que aceptar ayuda no disminuye nuestra fuerza, sino que la multiplica, y que cada desafío es más manejable cuando se aborda con calma y estrategia. Él la acompañó mientras caminaban juntos hacia la salida. No dijeron mucho, no era necesario. Había una comprensión silenciosa entre ellos, un respeto mutuo por lo que habían logrado y por la manera en que habían trabajado juntos. La joven sonrió, sintiendo que la experiencia había cambiado su perspectiva sobre los problemas, sobre la colaboración y sobre su propia capacidad para enfrentar retos en el futuro. Mientras cerraban la puerta detrás de ellos, la joven sintió una sensación de ligereza que no había experimentado desde hacía semanas. El miedo y la ansiedad que la habían acompañado durante tanto tiempo habían sido reemplazados por confianza, esperanza y una comprensión más profunda de la importancia de la cooperación. Había aprendido que, aunque los problemas puedan parecer demasiado grandes, siempre existen soluciones cuando se combinan paciencia, creatividad y trabajo en equipo. A medida que caminaban hacia afuera, la joven pensaba en cómo cada momento del día había sido un aprendizaje. Desde el primer intento fallido, pasando por la planificación y organización, hasta la acción sorprendente que resolvió el problema, cada experiencia había sido una lección. Había aprendido a observar con atención, a anticipar dificultades, a comunicarse de manera clara y a confiar en los demás. Cada detalle había contribuido a su crecimiento personal. Al llegar al exterior, la brisa fresca de la tarde le dio un nuevo aire de claridad. Podía sentir cómo la tensión del día se desvanecía, reemplazada por una sensación de logro y paz. La joven comprendió que los desafíos no solo ponen a prueba nuestras habilidades, sino que también revelan nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y colaborar. Lo que parecía imposible se había vuelto alcanzable gracias a la combinación de paciencia, estrategia y ayuda mutua. Mientras caminaban juntos, la joven comenzó a planear cómo podría aplicar lo aprendido en otras áreas de su vida. Cada desafío futuro, aunque diferente, podía enfrentarse con la misma calma, creatividad y disposición a colaborar. Había descubierto una nueva manera de mirar los problemas, no como obstáculos que intimidan, sino como oportunidades para aprender, crecer y fortalecer la confianza en uno mismo y en los demás. Cuando finalmente se detuvieron, la joven miró hacia atrás, hacia la habitación donde todo había sucedido. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Había comenzado el día con miedo, frustración y sensación de impotencia, pero ahora terminaba con alivio, orgullo y gratitud. La experiencia no solo resolvió un problema físico, sino que también fortaleció su confianza, su paciencia y su perspectiva sobre la vida. Mientras se despedían, la joven sintió una profunda gratitud. Había recibido ayuda en el momento justo, había aprendido lecciones valiosas y había descubierto la importancia de la colaboración y la creatividad. Todo lo que parecía demasiado grande había sido superado, no solo por la acción de él, sino también por su disposición a participar, aprender y confiar. La experiencia había cambiado su manera de ver los desafíos y la había hecho más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Al caminar hacia su hogar, la joven reflexionaba sobre el día. Cada paso, cada decisión y cada momento de colaboración había sido una oportunidad de aprendizaje. Comprendió que los desafíos grandes no solo prueban nuestras capacidades físicas, sino también nuestra paciencia, creatividad y disposición a aceptar ayuda. Había aprendido que incluso lo que parece imposible puede resolverse con estrategia, colaboración y confianza mutua. Al llegar a su casa, se permitió un momento para respirar y relajarse. El corazón ya no latía con tensión, sino con satisfacción y tranquilidad. Lo que había parecido un obstáculo insuperable ahora era un recuerdo de perseverancia, ingenio y colaboración. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en enfrentar todo sola, sino en saber cuándo pedir ayuda, cómo trabajar con otros y cómo mantener la paciencia y la creatividad en cada situación. Esa noche, mientras se preparaba para descansar,
la joven reflexionó sobre lo que había sucedido. Todo había comenzado con un problema que parecía demasiado grande, pero había terminado con una lección de vida. La experiencia le había enseñado que la paciencia, la estrategia y la colaboración pueden transformar cualquier desafío en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Había descubierto que aceptar ayuda no disminuye nuestra fortaleza, sino que la multiplica, y que cada problema es más fácil de superar cuando se aborda con calma, creatividad y disposición a trabajar en equipo. Antes de cerrar los ojos, la joven sonrió, sintiendo que el día había sido más que un simple desafío resuelto. Había aprendido sobre sí misma, sobre la importancia de la colaboración y sobre cómo enfrentar los retos con paciencia y estrategia. Cada momento del día, desde la ansiedad inicial hasta la solución sorprendente y la conclusión, había sido una lección valiosa que quedaría grabada en su memoria. Con esa sensación de logro, gratitud y tranquilidad, finalmente se permitió descansar. Había superado un desafío que parecía imposible, y había aprendido lecciones que la acompañarían para siempre. La experiencia no solo resolvió un problema físico, sino que fortaleció su confianza, paciencia y visión sobre la vida. Había comprendido que, con la actitud correcta y la compañía adecuada, cualquier desafío puede convertirse en una oportunidad para aprender y crecer.